Bienvenidos al lugar donde lo imposible no existe. Estamos en octubre, mes de obedientes, un mes donde Dios va a hablar en nuestra vida para empezar a poner en práctica todo lo que nos ha enseñado. Esta es la agenda semanal aquí en el lugar donde lo imposible no existe. Este y todos los domingos a las 9:11 de la mañana estamos en nuestra serie Obedientes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Dios me dice y lo que hago? ¿Cuál es la coherencia que debo buscar en mi vida? Ven todos los domingos y no te pierdas esta serie que llevará tu vida a un nuevo nivel. Recuerda que tus hijos tienen un espacio especial preparado para ellos. Biblionautas. Todos los servicios a las 9 y a las 11 de la mañana en el segundo piso puedes acercarte porque tendrán temas que los van a edificar en la palabra de Dios. Este espacio es para ti, para tu casa y para que tus niños puedan crecer en la palabra. Para todas las mamás que tienen bebés de brazo, hemos preparado un espacio especial para ustedes. Baby Zone, donde puedes estar con tu hijo, ver el servicio en vivo y sobre todo tener un ambiente para que ellos puedan estar ahí, puedas cambiarlos, atenderlos y tu mamá estés cómoda. Te queremos invitar a que hagas parte de los voluntarios. Por un día puedes servir en cualquier ministerio. ¿Qué esperas para integrarte con nosotros, con tu casa y experimentar la bendición de servirle a Dios? Voluntarios. Este y todos los martes tenemos un tiempo de conexión e intimidad con Dios. No te pierdas nuestro tiempo de ayuno todos los martes a las 9:30 de la mañana. Este miércoles 11 de octubre a las 7 de la noche tenemos una experiencia con Dios. Un tiempo de oración, adoración y alabanza donde conectaremos con su presencia y provocaremos algo sobrenatural para nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Ven, conéctate con Dios y no te pierdas de esta experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @TheLineChurch para que así estés enterado de todo lo que sucede aquí en tu casa, el lugar donde lo imposible no existe. Gracias por esta hora, que podemos estar en tu casa para adorarte, para celebrarte, para honrarte, para darte gracias por ese amor incondicional, inagotable por tus hijos. Como ese remanente fiel, ese remanente que quiere prepararse para lo más grande que está por suceder en este planeta Tierra, es la vida del Señor Jesucristo por los suyos. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora nos des espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de tu palabra. Que la palabra de hoy nos hable profunda y nos rete a prepararnos y a ser el instrumento tuyo para estos tiempos, Señor. Muchos están afanados por lo que tienen o por lo que no tienen. Muchos están afanados por esto, por aquello, y lamentablemente son muy pocos. Y por eso tu palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Que ancha es la puerta que conduce a la perdición, pero angosta, estrecha es la puerta que conduce a la salvación y a la vida eterna. Espíritu Santo, que nunca perdamos ese amor, esa pasión y esa esperanza por ser parte de ese remanente fiel que oirá a la final trompeta y será levantada con Cristo para reinar por siempre con Él. Háblanos, Espíritu Santo, y glorifica en esta noche a Jesús en este lugar. Vamos a adorarlo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti,
lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si para usted Jesús es su plenitud, denle el más fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenas noches, bienvenido. Vamos a la charla de hoy. Y voy a usar como fundamento el pasaje que usé hace un mes en el episodio número 1 de Engaños del Fin, y está en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Esta enseñanza la estaba preparando y de pronto el Señor me dio un giro y puso cosas en mi corazón, porque el Señor quiere hablarle a su iglesia, a ese remanente fiel, a esa gente que tiene su mirada puesta en lo eterno, no en lo temporal. Aquellas personas que saben que esto un día va a pasar, que el tiempo es corto, que lo más importante es tu eternidad con Dios. Dice Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8 inclusive: estando sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: ten cuidado de que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, te dice el Señor, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Pero todo esto es solo el comienzo o el principio de los dolores. Y la enseñanza de hoy se titula Engaños del Fin, episodio 2. En el episodio 1 iniciamos esta serie de enseñanzas de lo que iba a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, por nosotros, su iglesia. Y Mateo 24 leemos que los discípulos de Jesús estaban ansiosos por saber lo que venía, como quizás muchos hoy estamos pensando qué es lo que viene. Y aquí en Mateo 24 Jesús les da, Mateo 24, 25, Jesús le da a sus discípulos una conferencia sobre la profecía bíblica, sobre lo que iba a ocurrir, sobre lo que está por ocurrir en estos tiempos. Y una de las preguntas que le hicieron al Señor Jesús sus discípulos fue: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal? Y déjame decirte, una señal es una realidad espiritual que apunta a una realidad mayor. Te lo voy a repetir. Una señal es una realidad espiritual que apunta a una realidad mayor. Es algo que vamos a experimentar, pero que todo está apuntando a que a algo mayor, que es que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuemos con cuáles son esas señales. Y es imposible en 1 o 2 miércoles desarrollar todo el tema. Por eso pero la inquietud que el Señor me puso es seguir hablando de algo que está ocurriendo en estos últimos tiempos en la iglesia del Señor. Y es el espíritu de engaño. Y como te dije en el primer episodio, este espíritu de engaño es el espíritu más fuerte que está atacando a la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Como nunca, como nunca. Yo tengo muchos años de caminar con Jesús, muchos años, y como nunca he visto cómo el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, hoy ha caído en el engaño. Y lo peor, en el autoengaño, que es el peor de los engaños. Hoy vemos cómo los cristianos están siendo engañados por Satanás. Satanás ha usado todas las armas y muchos cristianos hoy están cayendo en ese engaño. Y usted ve muchos cristianos hoy, para la muestra es un botón, que no les interesa un pito qué es lo que va a pasar. Después que tenga casa, carro, beca y plata, vale y juega. Pero todo eso es temporal. Y
Y el Señor Jesucristo por eso nos dice esta exhortación tan fuerte en Mateo 24:4, cuando nos dice, Jesús le respondió: tengan cuidado. Dile al que tiene cerca: ten cuidado. Esa frase a mí me impacta. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Y les recuerdo que engaño es hojas de verdad con tronco de sinceridad y raíces de mentira. Eso es un engaño. Se lo presentan como algo que parece cierto, algo que parece sincero, pero que la raíz es una mentira. Y Jesús advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros en estos tiempos tan peligrosos, que antes de su regreso, por ese remanente fiel, por esa iglesia, por aquellos que nos hemos mantenido con esa esperanza bienaventurada, va a prevalecer el engaño. Y hoy como nunca está operando este espíritu. Por eso esa frase me llama poderosamente la atención: tengan cuidado. ¿Y cuántos cristianos hoy no están siendo engañados con cantidad de doctrinas falsas? ¿Cuántos cristianos hoy están siendo engañados con la diversidad sexual y de género? Ahora mismo que se acaba de anunciar, hay un boom por un sínodo de la iglesia tradicional donde parece ser que van a aceptar el matrimonio del mismo sexo. Hoy cristianos están siendo confundidos con la diversidad de las transespecies, que hace referencia a las personas que se sienten identificadas como seres humanos, no como seres humanos, sino como animales, aún como seres mitológicos. Hace poquito en Francia estaban haciendo una revuelta, gente que querían que los aceptaran porque ellos se dicen sentirse perros. También vemos cómo cristianos están siendo engañados en cuanto a la posición del aborto. Cristianos hoy a favor del aborto. Igual con el feminismo, cristianos a favor del feminismo. Y vemos hoy como nunca el ataque de Satanás por el matrimonio, por la familia, por los niños. Y hoy hay un movimiento, y usted sabe que se está hablando de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, aunque tiene algunas cosas buenas, también tiene un gran peligro. Y vemos la iglesia del Señor y hay muchos cristianos, que es lo más doloroso. Y me imagino, si uno como pastor siente ese dolor, ¿cómo estará el Padre con los cristianos de hoy? Cristianos dormidos, acomodados, con frialdad espiritual, pasivos ante todo lo que está ocurriendo actualmente, como que nada les importa sino ellos. Y muchos cristianos hoy están jugando a la fe. Y déjeme decirte, mis amados, tú que estás aquí hoy y aquel que de pronto me vaya a ver esta enseñanza, no se puede jugar con una salvación tan grande. Aló. No se puede jugar. La Biblia nos exhorta que tengamos cuidado con jugar con una salvación tan grande. Por esa salvación le costó el precio a Jesús. Y hoy vemos muchos cristianos que han acomodado la palabra y se les ha olvidado que es esto algo que usted y yo tenemos que batallar. Y vemos muchos cristianos hoy metidos en los deseos de la carne, metidos en vicios, y como que todo está bien. Hoy se ha perdido el temor a Dios. Y déjeme decirle algo: cuando un cristiano pierde el temor a Dios, es peor que un incrédulo. Vemos que se perdió el primer amor por Jesús, se perdió la santidad, se ha perdido todo esto y se nos ha olvidado lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Dice: busquen la paz con todos y lleven ¿qué? Una vida santa. ¿Cuál es el llamado del Señor? Una vida santa. Pues ¿por qué? Porque sin santidad hay otro pasaje que el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Ya no hay temor a Dios.
Vemos vidas cristianas plásticas, vemos una tibieza espiritual en muchos creyentes. Ya no hay compromiso con Dios, no hay compromiso con su reino, no hay compromiso con su casa. Hay un analfabetismo bíblico en muchos cristianos, un desconocimiento total de los últimos tiempos. Y se da cuenta que uno los invita, aún los líderes que sirven en esta iglesia, les importa un pito saber qué va a pasar. Y por lo tanto muchos están siendo engañados. Se ven series de Netflix, se ven series de lo que sea, viven metidos en redes y no tienen ni idea de lo que está por pasar. No hay discernimiento espiritual. Todo ahora es humanismo, todo es materialismo, todo es la exaltación del yo, todo es lo temporal. Y una de las señales que se producen antes del regreso de Jesús es lo que nos dijo Jesús en Mateo 24:5, que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué dice? Engañarán a muchos. Para mí parecer, en este día, en este tiempo, tenemos más falsos profetas y maestros que predican error por todas partes, por redes sociales, que antes. ¿Sabes? Yo vengo predicando la palabra de Dios hace muchos años y no se ha predicado tanta locura como se predica hoy. Prometen riquezas, prometen vida cómoda, aseguran que el seguidor de Cristo será curado instantáneamente cuando ellos oren o cuando den una ofrenda por su sanidad. El carácter cristiano nunca está en juego, que solamente es una vida con bendiciones materiales. Pero óyeme bien, es contrario a lo que Jesús enseña en su palabra. Porque Mateo capítulo 7 versículo 21, y esto déjame decirte fue uno de los versículos que a mí me confrontó cuando comencé la vida cristiana, y después me lo recordó el Señor cuando me llamó al ministerio. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos en las iglesias te alabo, Señor, te amo, Señor? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Porque esa palabra Señor, Señor, que es en el original curios, quiere decir el que gobierna mi vida. La pregunta es: ¿gobierna Cristo nuestra vida? Para que Él sea Señor de nuestra vida, Él tiene que gobernar mi vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que se está viendo hoy. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé, mira lo que les va a decir el Señor: jamás los conocí. Pártense de mí los que más practican la maldad. Oye, que uno se la pase casi su vida entera ministrando la palabra de Dios, y que el día que Cristo venga te diga: hey, yo a ti no te conozco, fuera, chao. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros le decimos Señor, Señor? Vamos a la iglesia, oramos, pero el Señor no nos conoce? Y ese día no te vistas, porque allá no entra. Y una señal que dejó el apóstol Pablo es que en los últimos tiempos será cada vez más difícil vivir una vida cristiana verdadera. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. El apóstol Pablo escribe que en los últimos días, en estos tiempos, serán tiempos peligrosos. Pero nota lo que dice: el carácter y la conducta de las personas de los últimos tiempos, y que aún lo vemos en la iglesia del Señor. Mira esta lista que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que dice que en los últimos días, ¿en qué? En estos días vendrán tiempos que, ¿cree usted que estamos en tiempos difíciles? Y bien difíciles. Pablo está hablando proféticamente de los últimos días, de la venida del Señor. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. La gente que amará
solo el dinero, jactanciosos, soberbios, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores. Otra versión dice mentirosos, desenfrenados, o sea, inmorales, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, iracundos, envanecidos o vanidosos. Mira, esa frase me marca a mí: amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Eso es lo que vemos hoy. Aún dentro de la iglesia hay gente que ama más los placeres del mundo que amar a Dios. Cuando la Biblia dice que todo eso pasará, pero que solo permanecerá los que hacen la voluntad de papá. Dice, teniendo apariencia de ¿qué? De piedad, teniendo apariencia de cristianos. Sí. Y es que cuando entran por esa puerta cualquiera es cristiano. Aleluya. Apariencia de piedad, Pablo. Pero habiendo negado ¿qué? Su poder, o sea, su conducta desmentirá su apariencia. ¿Y cuál es el consejo del Señor para nosotros, los hijos de Él? A esa gente, evítala. Con esa gente no ande, porque los espíritus se atraen. Y si tú no eres de un cristiano fuerte, vas a ser atraído por lo mismo. Y yo creo que como nunca el Señor está llamando a su iglesia a volver a la santidad y al temor al Señor, porque sin santidad nadie lo verá. Él mira lo que dice Pablo en Efesios 5:25. Hoy van a leer buena Biblia conmigo. Los esposos, mira, esto es lo que Pablo habla de la iglesia, de su novia, el del Señor y su novia. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró por su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué Cristo se entregó por nosotros? Para hacer a la iglesia como santa. Y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Y lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo. ¿Como qué? Como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e intachable. Esa es la iglesia que viene a buscar. Una iglesia santa y sin mancha. Y también nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo de Dios de paz los santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, preservado, irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Mira ese versículo, un versiculazo. Que el mismo Dios nos santifique por completo, y que todo tu ser, recuerda que esto es tripartito, esto es un espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, preservado, irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Así que ahí no entra ni cualquiera. Y también nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, y esto conociendo el tiempo. Y esto es una exhortación para nosotros, la iglesia de este tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Dile al que tiene todo, levántate del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. ¿Por qué, pastor? Porque la noche está avanzada. Y dice el versículo 13, andemos como de día. ¿Cómo se anda de día? Honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y laxivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor, y no provean para los deseos de la naturaleza pecaminosa de la carne. Diga conmigo, se acerca el día. Ahora, todo esto me llevó a las siguientes reflexiones que quiero que tú y yo hagamos esta noche.
¿Cuántos están listos? La primera reflexión de esta noche se titula Ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo. Esto es urgente, amados. Ya no queda tiempo. Que el Señor en su misericordia nos dé un tiempo de gracia en medio de este que ya no queda tiempo, para que urgentemente nos levantemos del sueño y hagamos la obra del Señor, y para que se salve la mayor cantidad de personas, porque todavía falta que se cumpla una profecía que va a acelerar su venida. Que déjame decirte algo, todas las demás escrituras acerca de su venida ya están cumplidas, pero solo falta una, que es lo que profetiza Joel, que en los últimos tiempos Él derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, y habrá como nunca una salvación sin límite. Y esto nos debe llevar a comprometernos más fuerte en la evangelización y ganar las almas para Cristo. ¿Aló? ¿Por qué esto es urgente, pastor? Porque ya no queda tiempo. Porque hay muchas personas que han conocido de Jesús y no se arrepienten en este tiempo, y cuando venga Cristo y levanta a su remanente fiel, aquí se quedarán y el espíritu del anticristo los destrozará por completo. Ya hicieron un ensayo en el 2020. Estas mentes oscuras y esta élite perversa entregada a las tinieblas, y se dieron cuenta en el 2020 que pueden manejar, controlar la raza humana. Encerraron a más de 3.500 millones de personas en las casas, quebraron la economía de 170 países, y el mundo cambió. ¿Y cambió para qué? Para mal. Porque después de la pandemia del COVID-19, el mundo va de mal en peor. Porque la perversión que hemos visto en estos 3 últimos años, nunca hubiéramos pensado que nosotros la veríamos y la oiríamos. Y que estamos siendo parte de una sociedad que va camino a la destrucción, y que pesa sobre ella lo que el gran evangelista, el doctor Billy Graham, dijo en el año 1962: si Dios no castiga a Occidente, le va a tener que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que Dios no pide disculpas de nada. Esta sociedad se echó a perder por completo. Y la gente cristiana no se ha dado cuenta. Los gobernantes, con un espíritu perverso y con una mente oscura, le llaman progresismo o progreso de todas las leyes que están atentando contra los principios y valores de la familia, del buen vivir, de la honestidad y de la transparencia. ¿Y sabe por qué? La Biblia lo explica. Judas capítulo 1 versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estos demonios han sido soltados para cauterizar las mentes de los gobernantes, porque a veces las cosas que hablan y aprueban no son de personas normales. ¿Y la iglesia? Dormida. La segunda reflexión se titula: esto no es un juego. Y esto nos debe sacudir. ¿Sabes por qué? Porque hay familiares tuyos, amigos tuyos, que todavía son rebeldes al Señor. Aló. Y si el Señor viene y tú quizás te vas a ir en gloria con Él, y me imagino que estás preparado viviendo en santidad y en el temor a Dios, pero todos ellos que han sido rebeldes al Señor se van a quedar y van a ser destrozados emocional y físicamente, como está el mundo hoy. La enfermedad de este siglo se llama la depresión. Y lo más triste, que se van a ir a una condenación eterna. Porque si
si tuvieran la oportunidad de confesar al Señor, después que Cristo venga, les va a costar que le corten la cabeza en el periodo de la tribulación. Porque no respondieron al llamado y fueron fieles en el momento de la dispensación de la gracia, cuando el Espíritu Santo estaba obrando en medio de nosotros. Pero cuando Cristo venga, el ministerio del Espíritu Santo será quitado de esta tierra. Y entonces va a ser muy difícil mantenerse en la tribulación y buscar al Señor. Y van a ser destrozados por el anticristo. Lo que viene no es bueno. Por eso esto no es un juego. Y yo no sé tú, pero a mí no me gustaría ver la muerte eterna de algunas personas que yo conozco. Yo quisiera que hubiese salvación. Y por eso esta iglesia la hemos levantado como una iglesia de la palabra de Dios. Predicar tal como está ella, sin mezclas, sin motivaciones. Y esto es en acuerdo con lo que el Espíritu Santo escribió en su palabra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Dile al que tiene a tu lado, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué creo? La gente se está burlando. Es que están diciendo que Cristo viene. Hay un poco hoy que niegan que Cristo viene. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que, ay, ese amor tan buen, lindo de papá, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y sabes, el Señor Jesucristo no ha venido porque Él ha retardado su promesa. ¿Sabes por qué Él ha retardado? Para que tú y yo ganemos el mayor número de personas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que provoquemos que la gente sea compungida, abandone sus pecados, se arrepientan y se vuelvan al Señor. Para tener valentía suficiente y audacia de pararnos delante de los demás y no negar el nombre de Jesús, de no pisotear su sangre, de no renegar de la salvación eterna que nos ha sido dada y de no renegar del único Señor y Salvador Jesucristo. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Y Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Claro y contundente. Amados hijos, esto no es un juego. Y ya no queda tiempo. Dile al que tienes a tu lado, si estás pensando en bobadas, ya no te queda tiempo. Dile a que está pensando que el zapato de marca, en la ropa de marca, en la rumba, ya no queda tiempo. La venida del Señor es inminente. Te puede encontrar en el lugar, como dice la propaganda de ese banco, en el lugar equivocado, y aquí te quedas. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Que dejemos de jugar con el pecado. Es tiempo de alinear nuestras vidas. Sí, todos aquí somos imperfectos, todos aquí luchamos, tenemos debilidades, pero es tiempo que crucifiquemos nuestra carne, que le demos muerte a esta vieja carne y que tratemos de vivir una vida agradable a Dios. Que no nos cojan mal parado el día de la venida del Señor. Ya no queda tiempo. Iglesia, estamos jugando contra reloj. Tú sabes, como cuando un partido de fútbol, bueno, yo cojo el partido de fútbol porque a mí me gusta el fútbol, dan el tiempo extra. Y tu equipo necesita hacer un gol para ganar y tú, ya no nos queda tiempo. Estamos jugando contra reloj. Y cada día se siente que el reloj va corriendo y que el tiempo se nos acaba.
La pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer? La gran mayoría de cristianos de estos tiempos tienen una fe silenciosa. No le hablan de Cristo a nadie. Y hay un pasaje que el Señor habla de que es responsable de nosotros que dejemos las excusas, porque la excusa delante de Dios es pecado. ¿Cuántas excusas tenemos? No tenemos tiempo, el trabajo, mi familia. Y yo quiero que de aquí no salgas asustado, sino que salgas convencido que no queda tiempo. Y que es tiempo de alinearnos y levantarnos como ese remanente fiel para ganar el mayor número de almas para el reino de los cielos, y que sea el menor número de almas que se vayan al infierno con Satanás. Y la otra reflexión es: el tiempo se ha cortado. ¿Por qué el Señor está cortando el tiempo? Porque entonces no entraremos a lo que viene. Si te das cuenta, los días están pasando. Un chasquido de dedo. ¿Te has dado cuenta? En abrir y cerrar los ojos. Hace poquito estábamos celebrando Navidad y ya viene Navidad. No, ¿todavía te acuerdas del 31 de diciembre del año pasado? Y ya está preparando el del 31 de este. Y se ha acelerado la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Y esto ha hecho que nuestros días se acorten. Pareció que fue ayer el 2022 y ya estamos en recta final del 2023. Todo como que a veces mi esposo me dice: oye, pero ya estamos en octubre. ¿Sí? Los días pasan rápido. El Señor ha cortado el tiempo y ahora la ciencia se ha puesto de acuerdo con la Biblia. Porque los científicos que estudian esto del universo están pasmados porque dicen que la velocidad de la Tierra se ha adelantado 1.59 milésimas de segundo. Para nosotros en nuestro tiempo crono eso no es nada, pero en el universo eso es muchísimo. Por eso vemos cómo se han cortado los días. Ya te levantas y cuando ya. Y mira lo que el Señor lo dijo en Mateo 24, 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa tuya y mía. Yo te meto entre los escogidos. Por causa de los remanentes fieles. ¿Por qué, pastor? Porque el tiempo se ha cortado y ya no queda tiempo. Amados hijos, Dios está cortando los días a causa tuya. Porque va a llegar un momento que la maldad va a crecer tanto. Si lo que tú has visto te asusta, lo que viene es peor. Pero el Señor, por causa de su remanente fiel, ha ido acortando los días. Y eso acelera su venida. Se están acortando los tiempos. De lo contrario, no entraríamos en lo que viene. Porque déjame decirte, nuestro tiempo cronos se mide en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y eso en un momento va a desaparecer. Y está por desaparecer. Porque todas las cosas tienen que volver al propósito original de Dios. Cielo y tierra van a unirse otra vez, porque el poder de la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que ya hizo redención y ha vuelto a unir cielo y tierra. La tierra, el planeta Tierra está dañada porque no ha hecho la voluntad de lo que se hace en el cielo. Por eso aún la Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación tuya y mía. Usted ve aquí nada más, y oye en Noticias 1, en la vía esa al llano, es terrible. Y cargar derrumbes y derrumbes. ¿Por qué?
Porque el hombre ha dañado la tierra. Ya la tierra no se sujeta al cielo. Pero un día dice la Biblia que todo esto va a desaparecer. El malvado y el impío va a terminar. Porque el mundo no va a terminar con Satanás al volante. El mundo va a terminar con Jesucristo al volante. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso a Cristo. A ver si sale de... Y nosotros gobernando con Él. Y para los que se burlan de la Biblia, este viejo y antiguo libro sigue siendo tan actual como cualquier noticiero de última hora. Porque la Biblia tiene razón. Yo dije, la Biblia tiene razón. Ni una jota, ni una tilde de ella va a quedar sin cumplirse. Aló. Cielo y tierra pasarán, pero dijo eso, pero mi palabra no. Nada de lo que Dios ha dicho volverá a Él sin cumplirse. Entonces tú y yo tenemos una palabra que es eterna, una palabra que nos libera. Es más, dice el Señor que Él envía su palabra y nos sana. A veces, siendo hijos de Dios, nos comportamos como mendigos, buscando el consejo de hombres sin Dios. Aló. Óyeme, nosotros tenemos la palabra que sana y la palabra que liberta. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no la leemos, cuando no la meditamos, nos debilitamos. Por eso uno de los lemas de este predicador, de su pastor y de esta iglesia, lo único que tú necesitas es una palabra de parte de Dios. Quien tiene una palabra lo tiene todo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios está preñada de fe. La palabra de Dios es eterna. Y Dios está cortando el tiempo. Y nosotros lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es eso. Por eso yo cuando veo noticias le digo a mi esposa: ¿de qué te asustas si eso está escrito? Hoy cuando estábamos viendo las noticias mientras almorzamos, salió la famosa noticia de la iglesia tradicional. Y Marta, pero mía, si la Biblia, el Apocalipsis es claro. Y los grandes escatólogos dicen que de dónde saldrá el falso profeta. Porque se necesita una religión unida y ya se están dando todo. Para que el anticristo pueda gobernar esta tierra va a necesitar una religión unida. Ya se está hablando este lunes ya se dio la orden a nivel bancario. Todos los bancos tienen que entrar a la economía cuántica. Ya todo se está preparando. La moneda, ya, las monedas, ya va a desaparecer el billete. Todo se está preparando para una moneda, un solo gobierno, una sola religión, un solo gobernante. Y usted sabe, bueno, no sé si lo sabe, pero cuando usted ve los designios de la ONU, esa es la peor élite. Todo se está preparando. El Banco Mundial, gobernado por los Illuminatis, todo eso se está preparando. Ya todo se está haciendo preparado. Y muchos cristianos vamos para la rumba. Vamos para acá. Vamos a comprar, cómprate el último carro, Tenemos que abrir los ojos, iglesia. El tiempo se acaba, estamos en contrarreloj. Es necesario que profundicemos en el estudio de la palabra. La otra reflexión es que ya no queda tiempo. Diga conmigo, ya no queda tiempo. Se acaba el tiempo, iglesia. Óyeme, las discusiones tontas sin sentido, tú las podías hacer años atrás y tenías tiempo para arreglar los problemas, pero ya no te queda tiempo. Lo que tengas que arreglar, comienza a arreglarlo ya. Si tienes cosas escondidas, pecados ocultos, sácalos a la luz del Señor, porque no queda tiempo. Si tienes ciertos rencores contra personas, arréglalo ya. Si tienes que arreglar algo en tu matrimonio, arréglalo ya. Si tienes que arreglar algo con tus hijos, con tu familia, arréglalo ya. Si tienes que hacer una oración por alguien, hazla ya.
Y si Dios, óyeme bien, hasta ahora te ha mantenido, no es para que te luzcas, sino para que sigas alabándole, adorándole, honrándole, obedeciéndole, sirviéndole y ganando la mayor cantidad de personas para Cristo Jesús. Hay muchos que asisten aquí a los servicios. Muchos. Que solo les gusta venir aquí. Pero el que les guste venir aquí no significa que son salvos. Te lo voy a volver a repetir. Mucha gente dice: uy, qué chévere la iglesia, qué chévere la alabanza, ay, qué bonito el templo. Pero el que les guste no significa que son salvos. Porque usted va a encontrar en la iglesia los simpatizantes, los seguidores, los discípulos. Los que van para el cielo son los discípulos. Y esas personas tienen que llevar a rendir su vida a Cristo Jesús, arrepentirse y comenzar una vida de obediencia a Dios. No es por casualidad que el Señor nos ha ido llevando. Si usted ha seguido la serie de los nombres de los meses, nos está llevando a ¿qué? A que nos alineemos ya, nos arreglemos ya. El tiempo se está acabando, iglesia. Estamos en contrarreloj. Mira, hay muchos de tus familiares y amigos que les gusta, pero no asisten. Pero escuchan de vez en cuando, perdóneme que te lo diga, esa gente está perdida. Y tú tienes la palabra, tú tienes el poder de una llave que se llama la oración, que lo cambia todo. A su tiempo, lógico. El problema es que nosotros oramos y creemos que mañana Dios lo haga. No, hay muchas cosas que romper en el mundo espiritual. Porque la mayor tragedia de esa gente, ¿sabes qué? Hizo una eternidad sin Dios. Qué triste cuando algunos han conocido la verdad, toquen palmitas, dancen en la iglesia y cuando vengan a Cristo aquí se queden. Y ya lo está preparando. Mira, cuando yo comencé esto de estudiar la escatología y de enseñar los tiempos del fin, estando pastoreando la iglesia de fundación, yo jocosamente decía, pero no sabía que era el Espíritu el que me ponía las palabras jocosas para burlarme un poquito de una manera buena. Y era que cuando nosotros nos vayamos, entonces la gente va a decir que una nave extraterrestre nos raptó. Así decía yo. Y hoy se está hablando de que vamos a tener una invasión. La NASA ahora salió con su invento, que ya está probado que hay extraterrestres y que vamos a recibir la próxima invasión de la Tierra será de extraterrestres. Y cuando nos vayamos van a decir que fueron los extraterrestres que nos raptaron y nos llevaron quién sabe para dónde. Déjeme decirle, con mucho dolor, yo se lo digo con todo mi corazón, con el dolor más grande de mi corazón, muchas personas que asisten a las iglesias están jugando con su eternidad. Y a mí me duele, ¿sabes? A veces uno escucha o ve ciertas cosas, a uno le duele. ¿Cuánta gente ha servido a Cristo y hoy está lejos del camino del Señor, viviendo sin santidad y sin temor al Señor? Porque jugaron con su eternidad. Y el diablo, como decía el papá de Betty la Fea, es puerco. Y el diablo sabe qué es lo que a ti te gusta. Tú con el diablo no puedes jugar porque sabe más que tú por viejo. Y sabe más Biblia que muchos cristianos. Y te la acomoda y te la muestra. Oye, si lo hizo con Jesús, no lo va a hacer contigo. Si se atrevió a retar con la Biblia a Jesús. Y hoy muchos cristianos tienen su mirada en lo temporal y han descuidado su eternidad. Porque viven para sus placeres y no para Dios. No podemos jugar con la eternidad. Y el que tiene todo, no juegues con tu eternidad. Y vamos a creer que nos la vamos a salir con la nuestra. Porque en el momento en que tú juegas con tu eternidad, Dios te puede amar mucho, pero Dios te quita la cobertura.
y ya quedas en manos, ya tú sabes de quién. Y esto es muy urgente, iglesia. Ya no queda tiempo. Por eso la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, parte B: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Hebreos 3:15, en la primera parte, dice: por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y el que tienes a tu lado: esto es muy urgente, ya no queda tiempo. Para algunos familiares tuyos, amigos tuyos, conocidos tuyos, ya se les acabó el tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque ya se murieron. Se les acabó el tiempo. Y estamos en un momento crucial y límite. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Y la última reflexión es: lo eterno se cumplirá. Lo eterno se cumplirá. Nuestro Dios es un Dios, un juez justo, y va a juzgar las naciones, según dice la Biblia. Y el Señor se burlará de todos aquellos que dicen: no queremos saber nada de Dios. Te lo pruebo por la Biblia. Salmo 24:6 dice: pero el Señor se burla de ellos porque ya sabe que ya viene su hora. De Dios nadie se puede burlar, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Porque ya el Señor ve su día, ese día se acerca. Porque poco a poco esto temporal va siendo absorbido y lo eterno se va a cumplir. Y el remanente fiel del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, será transformada con la vida y el poder de la resurrección eterna para que vivamos siempre con Él. Pablo dice en 1 Corintios 15: y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Que cuando Cristo venga, se suene la trompeta y vengan las nubes por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con el Señor, y tú y yo tendremos un cuerpo glorificado. Yo tengo la esperanza que en el arrebatamiento me salga el pelo. Todos los que murieron, porque yo siempre le he dicho al Señor: yo quiero que me regales ver tu venida. No sé si me vaya a complacer eso. Parece que sí. Pero los que murieron en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado, porque todo en el cielo es belleza y hermosura. Y entonces después de eso se unirá el cielo y la tierra, y todas las cosas deben volver al propósito original. Porque después de todo el proceso que vamos a estudiar aquí poco a poco, vendrá lo que se llama cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces cantaremos en la eternidad: al fin Dios Todopoderoso, al fin somos libres. La pregunta o la reflexión al final, para concluir, que debemos hacer en esta hora: ¿estás preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si Cristo viniera en este momento, ¿tú te irías con Él? ¿Qué estás haciendo por aquellos familiares, amigos, conocidos que no conocen a Cristo y que si no entregan sus vidas a Jesús y llegaran a morir, serán al infierno una eternidad sin Dios? O si viene el rapto, aquí se quedarán bajo el yugo del anticristo y serán destrozados. ¿Sabes, mi amada iglesia? El dolor más grande que debe haber en nuestros corazones es ese: ¿cuántos se van a perder si no corren a los pies de Jesucristo en este tiempo? Coloquemos en pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu llamado, por esta observación que nos estás haciendo en esta hora. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios,
Que estas palabras no hayan caído en un terreno infértil, que no hayan entrado por un oído y salido del oído, sino que nos hagan entender la realidad de lo que estamos viviendo. Que el tiempo se acaba, que estamos contra reloj, que es ahora o nunca, que como remanente fiel no solo cuidemos esta salvación tan grande, como dice tu palabra, que después de haber conocido la palabra, después de haber conocido la salvación eterna, después de haber visto tantas obras maravillosas, neguemos el nombre de Jesús y pisoteemos el nombre, la sangre de Jesucristo. Que entendamos que para prepararnos para la venida del Señor tenemos que guardarnos en santidad y en el temor a ti. No somos perfectos, Señor, pero tú, Espíritu Santo, puedes hacer la obra en nosotros. Pero también que nos que provoques en nosotros ese deseo de no quedarnos callados, de no tener una fe silenciosa, sino que le podamos compartir, amigos, porque si nos rechazan a nosotros, vaya, nos rechazaron, pero es a ti, Cristo, el que te van a rechazar. Que entendamos el plan profético de los últimos tiempos y que las cosas cada día se van a poner peor y que somos nosotros los instrumentos, ese remanente fiel para ganar personas a Cristo. Espíritu de Dios, concientízanos del tiempo que estamos viviendo. Se acortaron los días, estamos en contrarreloj, el tiempo se acaba. Ahora es el tiempo de levantarnos, de salir de la tibieza espiritual, del adormecimiento y ser las trompetas proféticas de este tiempo para traer el mayor número de almas que vengan a los pies de Cristo, porque esa es la voluntad tuya, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Terminemos cantando. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.